¿Sabe qué dice la palabra? El mismo Señor nos enseña que la unción de Dios transforma al hombre. Cuando usted no está en Dios, o cuando la presencia de Dios no está en nosotros, ¿sabe qué somos? Somos hombres, y como aquí la mayoría son mujeres, pero hablemos de las dos cosas. Cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, somos hombres ordinarios. ¿Qué significa la palabra ordinario? Podamos interpretarlo de esta manera. La palabra ordinario, en otras palabras, es un hombre grosero, un hombre mal educado, o alguien que no tiene tanto valor. Cuando usted no tiene la unción del Espíritu Santo, la gente podrán decirte: pero esa persona no puede hacer nada. Cuando no contamos con la unción del Espíritu Santo, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le damos lugar a que Dios llena nuestra vida de su presencia, de un hombre ordinario llega a ser un hombre, una mujer extraordinario. ¿Cuántos extraordinarios están aquí? Ahora, ¿qué significa la palabra extraordinaria o extraordinario, como usted lo quiere llamar? Eso, sabe que, mi hermano, se refiere a un hombre transformado, a una persona de mucho valor, un valor tan especial que llega a tener. Ahora, mi amado hermano, después de que hemos sido ordinarios, ahora por la unción del Espíritu Santo somos hombres y mujeres extraordinarios. ¿Cuántos alaban al Señor? Cosas grandes y buenas Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad, mi hermano? Entonces aquí notamos que la unción de Dios es muy importante en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, si el Señor nos transforma, si el Señor nos da valor por medio de la unción, ¿qué nos dice Dios acá por medio de esta palabra acerca de la unción? El que tiene la unción, el Señor nos dice, es una persona que porta habilidades divinas. A su nombre. ¿Y qué más? Y el Señor nos dice, y aquel que tiene la unción del Espíritu Santo tiene la marca que es un ungido de Dios. ¿Cuántos ungidos están aquí? O sea que la unción de Dios nos marca, da a conocer que usted es un ungido, una ungida de nuestro Dios Todopoderoso. Y la unción de Dios nos dice, papá, el Señor, por medio de su palabra, nos da capacidades sobrenaturales. ¿A cuántos de aquí Dios los ha capacitado ahí con un poder sobrenatural, amado hermano? Y ahora la pregunta, ¿cuántos de nosotros realmente queremos tener la unción de Dios? O sea que en eso nos convierte la unción de Dios. Nos da poder sobrenaturales. Y cuando encontramos ese poder sobrenatural de parte de Dios, ahora debemos de preguntarnos, ¿qué hace la unción de Dios en el creyente? ¿Qué hace? La unción de Dios en el cristiano, ¿sabe qué, mi hermano? Nos da la capacidad para que usted y yo podamos cumplir una misión divina. ¿Cuántos alaban su nombre? La unción de Dios no para hacernos famosos dentro de nuestra congregación. La unción de Dios no es para que vamos a ser superiores a nuestros hermanos. No es para eso la unción. La unción es para que seamos útiles en todas partes donde Dios quiere hacer crecer su reino. O sea que
donde necesitan escuchar ese evangelio. Aquella persona que está ahí en casa puede ser enfermo sin conocer al Señor, pero ahora el Señor te dice: yo quiero levantar tu vida para que te muevas en una unción, para que usted pueda llegar donde quiera que Dios te permite. ¿Sabe por qué? Es para que usted pueda dar a conocer que hay un Dios que sí puede hacer obras extraordinarias. Dele palma a Cristo Jesús si lo siente. Hay otro pasaje de la palabra de Dios aquí para que usted se dé cuenta que la unción de Dios es para que seamos útiles en donde quiera que Dios te puede llevar, en donde Dios quiere hacer crecer su reino, que su reino avance de una manera poderosa. Para eso Dios quiere revestirnos de su unción. Evangelio de Lucas, gloria a Dios. Vamos a leer Evangelio de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 18. Oiga, pues aquí mismo habla el Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19. O sea que 2 versículos vamos a leer. Dice la palabra del Señor aquí: el Espíritu del Señor está, ¿qué dice? Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios, hermano? Denle palma a Cristo Jesús. ¿Verdad que la unción de Dios no es para que nos sintamos superior a los demás? La unción de Dios no para que seamos famosos, para que la gente nos conozcan y que nos den reverencia. No es para eso, sino que la unción de Dios nos dice es para que nuestra vida sea útil al servicio del Señor y para que el reino de Dios avance donde Él permite. Por eso el mismo Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Qué maravilloso es eso, hermano. ¿Qué significa eso? O sea que la unción nos pone en movimiento. Aquí debemos de entender algo, hermano. Si tenemos la unción de Dios, ese es el cristiano que no le duele nada de dar su tiempo al Rey soberano. Y no solamente va a estar de acuerdo con congregarse. Por eso cuando dije la palabra que la unción de Dios nos pone en movimiento, ¿verdad que para nosotros así como humanos, verdad que hay cosas que nos es difícil? ¿Verdad que hay cosas que en la obra de Dios nos es difícil? Y hasta cristiano dice: pero yo siento que yo no soy capaz, yo siento que yo no puedo hacer esto, yo siento que yo no soy para eso. Pero cuando vemos aquí en la palabra del Señor que cuando tenemos la unción de Dios, o sea que viene la presencia de Dios y nos pone en movimiento y facilita las tareas difíciles, las cosas que son difíciles para nosotros. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, Él es el que hace todas las cosas. Primera Tesalonicenses capítulo 5.
Vayamos rapidito leyendo esa palabra. Primera Tesalonicenses, para que usted se dé cuenta que vale la pena tener la unción del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tiene? Oye, pero ¿qué dice? Primera Tesalonicenses 5, 24 dice: fiel es el que os llamó, el cual también, ¿qué dice su Biblia? Lo hará. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? O sea que cuando un cristiano realmente tiene la unción del Espíritu Santo, cuando un cristiano realmente está lleno de la presencia de Dios, no le cuesta nada. Si le dice, un ejemplo, si le dice: hermano, hagamos una nuestra visita, el cristiano te dice: solo una. Podemos hacer dos, hasta tres, y no importa dónde. Y el cristiano dice: vamos, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen aleluya cuando se trata de hacer la obra del Señor? ¿Usted va contento? ¿Usted va alegre? Si tenemos la presencia de Dios, si tenemos la unción de Dios, nos pone en movimiento. Como dijo la hermana en su oración, reprendemos todo espíritu de pereza. ¿Y cuando dijeron amén? Porque hay que reprenderlo. Porque en el cristiano no debe de estar el espíritu de pereza. Lo que debemos de tener nosotros es el Espíritu Santo de Dios, para llenarnos de una presencia sobrenatural. Y esa presencia sobrenatural, que es la unción de Dios, nos pone en movimiento. Aunque no sabes hablar, pero de repente llegaste en una casa, empezaste a dar palabra de ánimo, palabra de aliento a una persona que lo necesita. Pero ¿a cuánto de nosotros nos cuesta dar palabras de aliento? Yo casi no he ido con bastante en visita, casi siempre lo he hecho solo dos nada más. Pero ¿qué pasaría si andamos un grupito y cada quien toca? Habla tú, habla tú, todo el mundo dice habla. ¿Por qué nos cuesta? Porque muchas veces no tenemos la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando alguien está lleno de la presencia, alguien que tiene la unción de Dios, el mismo Dios le da palabra. Por eso cuando dice aquí la palabra, fiel es el que os llamó, el cual también Él lo hará. Aquí debemos de entender algo. No sé si está usted con mucha atención aquí. ¿Cuántos están entendiendo algo? Aquí debemos de entender algo. Sin la unción de Dios, nada somos. ¿Me escucharon? Sin la unción de Dios no somos nada. Jesús mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí podamos entender algo, lo que Dios nos está hablando. Un ejemplo: aquí en la iglesia podemos llegar a tener buenos instrumentos. Aquí en la iglesia podamos llegar a tener sonidos aéreos. Acá en la iglesia podemos llegar a tener grandes instrumentos, buenos instrumentos. Pero si no hay unción, de nada sirve. Amén. ¿Usted cree eso o no está creyendo? Aunque vamos a tener los instrumentos más caros, pero sin la unción de Dios de nada sirve.
Podemos llegar a cantar tan bonito, pero sin la presencia de Dios, de nada sirve. Pueda que vamos a llegar a predicar tan bonito, pero sin la presencia de Dios, de nada sirve. Pueda que van a haber gente con tanto conocimiento de poder ejecutar un instrumento, pero sin la unción de Dios, de nada sirve. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando hay unción, ¿qué cree que pasa? Aunque no sé si usted alguna vez se ha topado con eso. Hay gente en su congregación, nada más tiene una bocinita, y que fuera nueva, no, todo vieja. ¿Alguna vez ha visto o nunca? Hay congregaciones donde solamente cuentan con una bocinita, pero cuando empiezan a cantar, empiezan a ejecutar, la gente se alegra, se deleitan, se regocijan, sucede liberaciones, sucede sanidades. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermanos? Y como se ha dicho en este lugar, aunque no hay una solista famosa, reconocida, una solista que canta bonito, mi amado hermano, aunque no hay eso, aunque son hermanas o hermanos locales que cantan, pero cuando hay unción, la presencia de Dios se derrama. La presencia de Dios se derrama y no hay necesidad que venga alguien de otro país para que suceda milagros. El Señor quiere moverte en la unción para que cuando usted cante, cuando usted predique, cosas poderosas suceden, amado hermano. Porque Dios anhela de que usted sea lleno de su presencia, para que cuando usted entra en un hogar se deja sentir una presencia sobrenatural donde puede hacer obras extraordinarias. Yo no sé si usted está captando esa palabra para tu vida. Quiero decirte esto. La unción es la que hace la diferencia. ¿Cuántos lo están creyendo? La unción es el que hace la diferencia, no la cantidad de instrumentos, no es la voz, es la presencia de Dios. Si realmente nosotros queremos que Dios cumpla su propósito en nuestra vida, ahora Él nos dice: yo quiero levantar tu vida para que usted pueda moverte en la unción. No importa si no puedes hablar tan bien el castellano, no importa si no puedes preparar un bosquejo tal como lo hacen los teólogos, no importa si no has salido en un instituto, no importa, aunque ahí, ¿cuántos necesitamos lentes para leer la palabra? ¿Cuántos de aquí necesitan lentes? Porque solo con los ojos cuesta ya, ¿verdad, hermanos? No importa, aunque usted lee su Biblia hasta hace así, ve. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad que muchos leen su Biblia así? No importa, aunque, hermano, les quiero predicar una palabra, así hace el hermano. Pero cuando tiene la unción del Espíritu Santo, aunque una palabra leyó, pero Dios lo puede usar para transmitir las buenas nuevas a los pobres, como dice la bendita y poderosa palabra de Dios, cuando le dan palma al Rey soberano, hermanos. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios es el que hace la diferencia. Y quiero decirle, eso es lo que necesitamos nosotros. Porque cuando un culto se pone alegre, ¿será porque
Hay gente que cantan bien. Cuando no hay unción, por más que un hermano o una hermana canta bonito, pero no se siente nada. Por más que sabe bien cantar, pero si no hay presencia, no hay unción, no sucede nada, hermanos. Pero cuando hay presencia de Dios, no importa aunque no puedes cantar tan bien. Y además casi la mayoría que estamos aquí no podemos cantar tan bien, ¿verdad, mi hermano? Pero eso no importa. Si tenemos la presencia del Señor, es lo más especial y es lo que debemos de tener todos, hermano. Así que usted no debe, porque hay gente que sabe qué es lo que hace. Yo me desanimo, es que yo no puedo cantar como tal hermano lo hace. Hermano, usted no debe desanimarse por nada. No importa si a la par suya hay gente que son reconocidas, hay gente que puede cantar bien. Mi hermano, hay gente que son admiradas por otras personas porque cantan bonito. No se preocupa si usted se encuentra con estas personas, porque el que hace la diferencia es la presencia del Señor. Dele estos aplausos con gozo al Señor. Por eso cuando Moisés dijo algo, vayamos a la palabra para que, aunque lo tienes en la mente, pero es bueno leerla. Éxodo capítulo 33. Veamos acá qué es lo que dijo Moisés. Éxodo 33, versículo 14. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo tiene. Dice el versículo 14 y 15. Dice la palabra: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos anhelan esa palabra, hermanos? Y es lo que nos está diciendo Dios. Y ahora viene Moisés y dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué Moisés dijo eso? Porque sin la presencia de Dios nada sucede. A su nombre. Ahora, yo no sé, hermano, ¿qué es lo que vas a enfrentar? ¿Cuántos de aquí tienen gozo o tienen anhelo para cantar a Dios? ¿Cuántos de aquí anhelan cantar y servir a Dios? ¿O no hay nadie? Puede que cuando usted va a empezar a predicar, hay mucha gente que hacen así, que quizás se tapan la boca, se ríen. ¿Y por qué se meten cosas que no sabe y no puede? Puede ser cuando usted canta, usted mira unos gestos por ahí. Quiere cantar bien, pero no puede. Pero cuando se dan cuenta, habrá gente que van a llorar. ¿Por qué? Porque lo importante es la presencia de Dios. Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo se recibe la unción del Espíritu Santo? Ya hemos notado la misma palabra, Señor. Dios quiere levantar nuestra vida para que se mueva en la unción. ¿Por qué razón? Porque la unción nos hace que seremos personas útiles para expandir el reino de Dios. Y la unción nos pone en movimiento. La unción nos capacita. La unción de Dios llega a marcar nuestra vida, que somos ungidos de Dios. Eso es lo que hace la unción. Y no solo es eso, si vamos a meternos más y más en eso, vamos a descubrir otras cosas más. O sea que lo que nos está dando Dios aquí, lo que acabamos de hablar, que sin la unción de Dios
no somos nada. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios o la unción es la que hace la diferencia. Pero ahora bien, ¿cómo se recibe la unción del Espíritu Santo? Gloria a Jesús. Le doy privilegio para que usted diga algo, dé una respuesta. ¿Cómo se recibe la unción del Espíritu Santo? Esa presencia que nos da valor para hacer las cosas. Pero ahora, ¿cómo se recibe? Le doy una pista. ¿Dónde se encontraban los cristianos cuando se derramó la presencia de Dios sobre ellos? ¿Dónde estaban los primeros cristianos? ¿Dónde estaban ellos? ¿Estaban raspando la milpa? Amén. Ellos no estaban raspando la milpa y de repente empezaron a hablar nuevas lenguas. O las mujeres ahí de la iglesia primitiva, ¿será que ellos estaban lavando la ropa y de repente empezaron a hablar nuevas lenguas? ¿O estaban torteando y de repente vino como un viento recio y cayó sobre ellas? No, la Biblia dice, si usted lo quiere leer, está en Hechos capítulo 2 y versículo 1. Mejor busquémosla. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos. Eso es cuántas veces hemos leído este pasaje. En el capítulo 2, solo unos cuantos versículos vamos a leer acá y luego vamos a leer hasta... Después le voy a decir en qué versículo vamos a leer, pero quiero que leamos Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Oiga para lo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vayamos a leer el versículo 46 en el mismo capítulo. Dice la palabra: y perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? ¿Lo encontró? No, el versículo 46 del mismo libro donde estamos. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Aleluya, detengamos un poco acá. Y perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? No en el mercado, no en la cocina, no en las milpas, sino que la palabra del Señor dice: perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Se da cuenta? No dice y perseveraban hasta cada 15 días o hasta cada mes o hasta cada año. No, la Biblia dice cada día ellos perseveraban en el templo. Qué bendición, ¿verdad, mis hermanos? Y el versículo 47 dice: alabando a Dios y tendiendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí nos da un ejemplo cómo se recibe la unción del Espíritu Santo. ¿Qué hacían estos cristianos en el templo? Orando, perseverando, adoraban al Señor, cantaban al Señor. ¿Y será que ellos estaban a las 5 de la tarde en sus cultos? A las 5 era el hora que van a reunirse y aparecen hasta las 5:30 o 6 menos 20. ¿A qué horas ellos estaban reunidos? En las mañanas.
¿Y será que ellos no tenían necesidad de trabajar? ¿Será que estos cristianos tenían necesidad tal como las necesidades de nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Sí, esta gente eran igual que nosotros. Al igual que usted necesita comer, la ropa envejece, los calzados se gastan y se terminan y se necesita comprar otros. Lo mismo pasaba con la gente. O sea que eran gente también que tenían grandes necesidades. Pero ellos, la palabra del Señor dice que ellos estaban unidos, alababan al Señor, oraban, cantaban, ayunaban. Y también la palabra nos dice que ellos vigilaban. Si vamos a leer todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que estos cristianos también vigilaban. Y es ahí donde aparece el apóstol Pablo, que dice que el apóstol Pablo en las vigilias daba unas enseñanzas largas. El apóstol Pablo no predicaba 30 minutos. El apóstol Pablo no daba unas enseñanzas en las vigilias de 25 minutos o una reflexión. ¿Y nosotros qué queremos en las vigilias? ¿Predicación o una reflexión? ¿Qué queremos nosotros en las vigilias, hermanos? Tan siquiera una lectura, hermanos, que ya nos vamos. Pero estos cristianos aquí no pedían una lectura, una reflexión. No pedían un mini predicación. Pero la gente hoy en día, ¿qué es lo que quiere? Tan siquiera una mini predicación. Mini Pepsi hay, pero mini predicación no hay. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Están despiertos? Adoremos al Señor con todo el corazón, con estas palmas, mis hermanos. O sea que aquí nos da a entender de cómo se recibe la unción del Espíritu Santo a través de la oración. De esa manera se recibe la unción, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de que usted va a perseverar, hermano. Cuando usted ora, cuando usted busca al Señor de corazón, te vas a llenar de la presencia de Dios. Me gustó una frase que decía: conforme más vas a estar orando, ayunando, vigilando, vas a terminar siendo un ungido de Dios. ¿Cuántos ungidos están aquí? Pero aquí debemos de entender, eso es lo que Dios anhela de nosotros. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros, hermanos? En medio de nosotros hay talentos, hay dones, hay anhelos para predicar, hay anhelos para cantar, hay anhelos para servir a Dios. Hay anhelos de que cuando cantamos que se derrama la presencia de Dios. Pero usted sabe que vemos en la palabra, la unción es el que hace la diferencia. Si no vamos a buscar a Dios en oración, si no vamos a buscar a Dios en ayuno, si no vamos a buscar a Dios en vigilias, no vamos a ser llenos. Y si usted quiere hacer las cosas que se derrama la presencia de Dios, hay que orar, hay que meterse con Dios, como estos cristianos que vemos acá. La unción de Dios es poderosa, y hay gente que sí tiene unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Hay gente que sí tienen la unción del Espíritu Santo. Pero aquí debemos de entender algo. Tenemos que comprender algo. La pregunta es: ¿por qué hay tantas iglesias donde se mueve una unción fuerte, pero no crecen? ¿Por qué hay cristianos que han recibido dones de parte de Dios, pero no tienen éxito? Eso se ve por todos lados. Y les hago una pregunta aquí:
¿Qué es más importante, dice usted? ¿Tener unción o tener carácter? ¿Qué es lo más importante? Porque aquí vamos a comprender algo. ¿Por qué cuando hay tantas iglesias donde se mueve una unción fuerte pero no crecen? Hay cristianos que han recibido dones de parte de Dios pero no tienen éxito. Por eso viene la pregunta: ¿qué es más importante? ¿Tener unción o tener carácter? Gloria a Dios. Le voy a pasar el micrófono. No sé quién quiere dar una respuesta. No que estaban tan contentos, pues. Les pregunta ahorita: ¿quieren salir hasta las 3 de la mañana? Ya vio. Hasta ya casi quiere agarrar las pestañas para que no se cierren los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Responde pues, sea como sea la respuesta. ¿Qué es más importante? ¿Tener unción o tener carácter? Las dos cosas. Porque hemos visto que la unción es importante, ¿verdad, hermano? ¿O no es importante? Cantar, predicar, ministrar, orar por los enfermos, pero sin unción no sucede nada. Primero usted sale enfermo. Pero si se hacen las cosas bajo la unción del Espíritu Santo, qué maravilloso, ¿verdad, mi hermano? Qué precioso. Por eso aquí debemos de entender algo, porque muchas veces nosotros, y yo creo que todos nos hemos equivocado acerca de eso, muchas veces oramos por sanidad, por milagros, pero estamos equivocados en eso. Oramos, ayunamos, vigilamos para conocer más de Él. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué razón? Porque si tengo al Dios del milagro, los milagros suceden. Si tengo al Dios poderoso, el que sana, la sanidad es segura. O sea que aquí lo que debemos de entender: debemos de orar, debemos de ayunar. No debemos de orar por milagros, no debemos de ayunar por sanidad. Debemos de hacer esa búsqueda para conocer más de Dios. A su nombre, mis hermanos. Es lo que debemos de hacer. ¿Por qué razón? Para que nos llenamos de la unción del Espíritu Santo. Y aquí debemos de entender eso. Como la pregunta que he dicho: ¿qué es más importante, tener unción o tener carácter? Las dos cosas es importante. ¿Sabe por qué? Yo no sé si más alguna vez usted ha notado en muchos cristianos que muchas veces dentro del pueblo de Dios hay personas que han recibido dones. Y los que han recibido dones de parte de Dios lo usan de una manera muy especial, mi amado hermano. Sucede sanidades, hay profecías. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hasta hay dones para discernir las lenguas o para interpretar las lenguas. Hay quienes que portan eso, mi amado hermano, de que alguien habla nuevas lenguas o el don de lengua. Viene una persona y entiende lo que otra persona está diciendo. ¿Acaso no es maravilloso eso? Son dones del Espíritu Santo. Hay quienes que transmiten esas profecías de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios que hace llorar a la gente, mi amado hermano. Pero muchas veces en la vida de aquellas personas, por ejemplo, los que profetizan, los que hablan nuevas lenguas, los que donde ministran suceden milagros, suceden sanidades, pero muchas veces hay situaciones en sus vidas hace que la gente hace preguntas. ¿Y sabe cuál es la pregunta que hace la gente? ¿Cuántos lo quieren saber?
La pregunta que hacen mucha gente dice: ¿por qué? Si Dios lo usa, pero ¿por qué actúa así? Por ejemplo, muchas veces cristianos que se alegran en un culto, un servicio donde se canta y hay derramamiento del Espíritu Santo, la gente danza, la gente habla nuevas lenguas, pero después del culto, ¿qué hay muchas veces? ¿Cómo salen la gente? ¿Cómo llegan en sus casas? ¿Cómo van en el camino? Muchos ya andan criticando. Después de danzar, después de hablar nueva lengua, después de profetizar, después de ministrar, y Dios hace sanidades. Qué presencia de Dios, mi amado hermano. Son dones del Espíritu Santo. Pero después muchos salen así resentidos. Muchos, después de salir en un culto, usted las mira, andan peleando allá afuera, andan insultando allá afuera. No saben controlarse. ¿Cuántos de aquí saben controlar su enojo? Después de cantar, después de gozar en la iglesia, sintiendo algo maravilloso, ya después andando allá afuera, ya pecando. Y la gente dice, por eso hay mucha gente dice, se siente algo, se siente que sí hay algo de Dios. Porque hay gente dice, se siente porque yo mismo lo he sentido cuando canta esa persona, cuando ora esa persona, cuando esa persona habla nuevas lenguas, cuando esa persona profetiza, se siente algo, se siente un fuego. Pero viene el pero ¿por qué actúa así? Si Dios lo usa, ¿por qué así anda en la calle pecando, anda en la calle haciendo cosas que no le agrada al Señor? Es lo que se preguntan la gente. ¿Cuántos saben un poco de la vida de Sansón? ¿Cuántos saben? O mejor me voy a bajar de aquí, vamos a ver si está el micrófono y voy a ir por ahí cerca de usted, porque yo creo que están durmiendo, hermano. A su nombre, dele palma a Cristo Jesús. Y es aquí donde dice la palabra del Señor de que debemos de tener la unción, pero también debemos de tener el carácter. La Biblia dice, vayamos a la palabra del Señor. Ya casi voy cerca para finalizar el mensaje. Jueces capítulo 14. Aquí vamos a ver algo maravilloso. Dichosos los que cantan, ¿verdad? Cuando cantan, usted hay instrumento que la acompaña, le acompañan las palmas, los amenes. Pero cuando uno predica, no hay amén. Es un milagro cuando sale un amén por ahí. Jueces capítulo 14. Vamos a ver un poco la vida de Sansón. Gloria a Jesús. Capítulo 14. Ya vio, hay un aleluya, ya me animó para seguir predicando más. Oiga pues lo que dice la palabra. Jueces capítulo 14 versículo 6. Qué preciosa esa palabra. Dice así. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en sus manos, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Yo no sé si se goza al ver esa palabra usted, hermano. ¿Quién era Sansón? La Biblia dice que Sansón era un hombre con unción. Pero le faltó algo. ¿Qué le faltó a Sansón?
Vemos que la palabra del Señor dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y no es nada fácil lo que él hizo. ¿Cómo agarró el león Sansón? ¿Qué dice la palabra? Como despedazó, como un cabrito, dice, amado hermano. Un cabrito es un animalito que no sabe defenderse. Pero vino Sansón, por el poder de Dios, despedazó como un cabrito, dice. ¿Por qué razón lo hizo eso? Es al igual cuando usted ora, le dice al demonio: demonio, te ordeno a que sal fuera de esta vida. Y muchas veces el demonio sale. ¿No es una bendición eso, hermano? ¿Aló? No les voy a dar café, van a ver. Gloria a Jesús. Voy a decir a las hermanas, la directiva, que nos vamos a quedar solitos acá tomando café porque usted no está contento. Gloria a Dios. Y eso es lo que veo aquí en la palabra del Señor. Sansón, un hombre con unción, pero le faltó algo. ¿Qué le faltó? La unción en él era poderosa, así como estaba diciendo. Así como hay gente hoy en día, le dicen al demonio: vete de aquí. Y a veces ahí hay unas manifestaciones que la persona que está endemoniada va al suelo y patalea, hasta se llena de espuma la boca, y está el hermano y está la hermana reprendiendo, y se queda liberada la persona. ¿No es una bendición eso, hermano? ¡Qué bendición! Cuando usted pone las manos sobre un enfermo y le dice al Señor: Padre, yo te pido, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, sane esta vida. Y ha sucedido todas estas cosas, amado hermano, que delante de un cristiano se levanta el enfermo y dice: ya no me duele nada. ¿Es una bendición o no es una bendición? ¿Quién hace todo eso? La unción. Hay cosas, mi amado hermano, sucede, y por la unción de Dios hay vidas humildes, mi amado hermano, llegan a una casa y le dice: oh, vamos a orar. Y de repente viene la persona y dice: el Señor me está mostrando algo aquí, esto, lo otro. Y cabal viene la familia y dice: sí, es verdad, correcto, sin que le han contado nada a la persona. ¿Quién hace todo eso? La unción de Dios. O sea que muchas veces el cristiano es igual que Sansón. Tienes al Espíritu Santo, no tiene miedo a los endemoniados. ¿Cuántos de aquí se han enfrentado con los endemoniados? Es terrible, amado hermano. Yo me he enfrentado. Es terrible, no es nada fácil, mi amado hermano. Pero cuando ahí está la unción de Dios, se manifiesta el poder de Dios. Porque es importante. Y por eso hoy en día abundan estos cristianos, al igual que Sansón, están llenos de la unción de Dios. Pero le falta algo. ¿Qué es lo que falta? A Sansón le faltó carácter. Y como he dicho, la palabra carácter nos referimos a, en otras palabras, a Sansón le faltó el dominio propio, el decir no a lo malo. ¿De parte de quién recibió la unción Sansón? La Biblia aquí, si nos damos cuenta, lo que vemos acá en el versículo 6, ahí nos damos cuenta que Sansón recibió de parte de Dios dones. Y como él tenía la unción del Espíritu Santo, Sansón se convirtió, mi amado hermano, el más fuerte en aquella época. ¿Lo han leído alguna vez o no lo han leído? Sansón en aquella época era fuerte. La gente tenía temor al ver a Sansón. ¿Por qué razón? Porque él era fuerte. Pero aquí lo que vemos aquí en la palabra, que él no tenía dominio propio. Él no tenía dominio propio. Él no tenía sabiduría para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Sansón era un caprichoso.
¿Era así Sansón o no, hermanos? Porque era caprichoso, porque él no tendría por qué relacionarse con los enemigos. Pero ¿qué hizo él? Leamos la palabra en el mismo libro donde estamos, Jueces capítulo 14. Ahora vamos a regresar unos versículos atrás. Vamos a leer el versículo 3. Oiga pues lo que dice la palabra. Dice el versículo 3, dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrade. ¿Era caprichoso o no? ¿Cuántos caprichosos con unción, pero son caprichosos aquí? El Señor nos dice: no debemos de meternos en pleitos, discusiones. Debemos de guardarnos para Dios. Pero la gente dice no. Y Sansón no solamente hizo eso. Ahora en el capítulo 16, vayamos a leer. En primer lugar, lo que hemos leído acá, el capítulo 14, versículo 3, nos da a conocer que Sansón se casó con una mujer que no temía a Dios. Y luego de eso la palabra de Dios nos da a conocer que nos dice que Sansón tenía relaciones ilícitas. Eso lo vemos en el capítulo 16 y versículo 1. Oye pues lo que dice la palabra. Fue Sansón a Gaza y vio ahí, ¿qué fue lo que vio? A una mujer ramera, y se llegó a ella. ¿Qué fue la mujer que vio Sansón? ¿Era una mujer humilde o era una mujer de mala vida? Era una mujer de mala vida, porque aquí lo notamos, dice que era una mujer ramera. En las otras versiones de la palabra de Dios dice que pasó la noche con ella. Por eso le digo que Sansón tenía relaciones ilícitas, pero era un hombre con poder de Dios. Era un hombre que estaba lleno del poder de Dios, pero era caprichudo. Diga a su hermano: no sea caprichudo usted, aunque cantas bonito, aunque hagas lo que hagas, pero quiero decirte, no sea caprichudo como Sansón. Sansón tenía el poder de Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? No sé si usted lo está meditando o solo está escuchando. Yo miro que está ahí, o ya estás en tu cama. ¿Cuántos están aquí todavía? Ya están soñando en la cama. ¿Qué más hacía Sansón? La Biblia dice que no sabía controlar su enojo. Era un hombre terrible. ¿Sabe qué es lo más triste, lo más duro que vemos en la palabra? Que hacía locuras con el poder que él tenía. O sea que él hacía locura con el poder que Dios le había dado. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Por caprichoso, ¿sabe qué hizo? Puso en peligro la unción de Dios. Amén. ¿Qué fue lo que dije? Ni usted mismo no escucha lo que está diciendo. Digan conmigo: puso en peligro la unción de Dios. ¿Y qué más hizo? No solamente puso en peligro la unción de Dios, sino que también jugó con la unción de Dios. Es duro, es terrible. Y como él puso en peligro la unción de Dios, jugó con la unción de Dios, ahí llegó lo más duro, que la misma Biblia dice que Sansón perdió la unción de Dios. Perdió la unción y perdió la visión. Y cuando él perdió la unción y cuando él perdió la visión, ¿en qué se convirtió Sansón? El hombre que estaba lleno del poder de Dios, pero era rebelde, era necio,
era terco. Le hablaron, le dijeron que no tenía por qué tomar mujer, una mujer que no temía al Señor, pero él decía: eso soy yo, eso es lo que yo quiero y punto. Y luego la palabra de Dios dice que tenía relaciones ilícitas con una mujer ramera. O sea que era tremendo, rebelde era Sansón, tenía la unción, tenía el poder de Dios. Pero aquí viene el peligro. Por eso, hermano, le quiero decir: no pongas en peligro la unción que Dios te ha dado. No juegas con la unción de Dios, porque si te vas a poner en peligro, si usted va a jugar con la unción de Dios, la vas a perder. Si pierdes la unción, pierdes la visión. Y cuando Sansón perdió eso, se convirtió en un esclavo. Y todo mundo se burlaba de él. Se convirtió en un juguete ante sus enemigos. Todos se mataban de risa al ver su situación. Ya no tenía ojos, ya era un esclavo. ¿Por qué razón? Por ser rebelde, por ser necio. ¿Por qué? Porque le faltó carácter. Es igual de nosotros. Por eso, hermano, por eso cuando es un peligro, es duro eso cuando la gente te dice: mira, esa mujer, ese hombre ora, ese hombre, esa mujer ministra, mira esto y lo otro, hace bueno, todo bueno hace. Y se siente el fuego, se siente una presencia sobrenatural. Pero ¿por qué esa mujer, ese hombre actúa así? Porque es muy violento, no muestra amor, no muestra paz. Hasta hay gente que dice: mira, dice que es cristiano, mira, encontrar en la calle no saluda. ¿Por qué es así ese hombre? ¿Por qué así esa mujer? Si Dios lo usa, ahí ustedes está poniendo en peligro la unción. Y está jugando con la unción. Y hay muchos, ¿sabe qué? En qué manera juega con la unción. Así como hizo Sansón, hacía locuras con el poder que había recibido de parte de Dios. Él hacía locuras. Es al igual que la gente hoy en día, porque están llenos del poder de Dios. Le dice a una persona: si tú me vas a molestar, yo voy a orar por ti, tú te vas a morir. Si tú sigues haciendo eso, mañana vas a morir, o mañana vas a estar enfermo. Y muchas veces pasan las cosas, hermano. Y ahí la persona está jugando con el poder de Dios. Y la gente pregunta y dice: ¿por qué esa persona actúa así? Porque esa persona viene a la iglesia y mira los problemas que provoca por todas partes. Amado hermano, ¿sabe por qué? Porque la gente le falta el dominio propio. Por eso el Señor nos dice: yo quiero levantar esta generación para que se mueva en unción, pero también en carácter. O sea que cuando vienen las cosas, vienen las tentaciones, vienen muchas cosas para tentarnos, nosotros debemos de tener el dominio propio de decir no a lo que es malo. Eso es lo que le faltó a Sansón. Estaba bonito lo que él tenía. Cuando él llegaba en el lugar donde estaba el enemigo, no tenía temor. Pasaba en medio de ellos y todo el mundo huía delante de él. Pero le faltó carácter. Es igual, un ejemplo. Si a un hermano hay una mujer que le coquetea bien coqueta a la hermana, y cuando un hombre tiene carácter, ¿qué es lo que debe hacer? Tiene dominio propio y dice no. ¿Me están entendiendo? Y si un hombre llega a coquetearte, usted tiene la unción. Ahora el Señor te dice: debes de tener carácter, debes de tener dominio propio. Si la debilidad suya es la pornografía, tienes la unción de Dios,
cantas bajo unción, predicas bajo unción, ministras a los enfermos bajo unción. Pero tienes una debilidad y el diablo te llega a tentar en eso. Cuando usted tiene dominio propio, usted va a decir no. Y cuando usted esa es su debilidad, la persona, hombre y mujer, puede decir: no quiero quedarme solo, mejor voy a ir a la iglesia. ¿Usted cree que hay gente que cantan bonito, cantan bien, se manifiesta el poder de Dios, pero son al igual que Sansón, en altas horas de la noche viendo pornografía y un sinfín de cosas ilícitas, como dice la palabra de Dios, tal como lo que había en mi amado hermano, en Sansón, a pesar de que él tenía el poder de Dios? Pero si nosotros realmente queremos ser personas de éxito, ¿qué debemos de hacer? Debemos de llenarnos de la unción de Dios, pero también debemos de tener dominio propio. Si queremos ser gente de éxito, hay buenos talentos, hermano, hay buenos talentos, hay buenos dones especiales, pero los jóvenes que están aquí, quizá el mal llega a tentar tu vida en el noviazgo para hacer cosas ilícitas. Pero si usted quiere tener éxito, ¿qué debes de hacer? No debes de tener la terquedad de Sansón, sino que usted debe decir no. Debe de tener dominio propio, guardarse, cuidarse, para no poner en peligro la unción, para no jugar con la unción, para no perder la unción y la visión. Porque si no, va a ser igual que Sansón, después de que teniendo un bonito privilegio. ¿Cómo nos tiene Dios aquí? Dice usted, ¿bendecido o maldecido? Nos tiene bendecido, con privilegio. Oh, qué bendición, hermano, cantando al Rey y la presencia de Dios se derrama. Qué bendición. Pero el Señor te dice: no la pierdas eso, porque si la vas a perder, después vas a hacer burla para Satanás. Entonces el consejo de Dios es: debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos realmente creen que Dios nos hará mover bajo la unción de su Santo Espíritu? Pero aquí debemos de tener presente, debemos de tener carácter, el dominio propio, para ser un pueblo de éxito y contagiante. Que las personas podrán decirte: esa persona sí, me admiro, es amable, por más que le hice daño, pero mira, hasta podrán decir: mira, le hice un daño y me invitó a mi agua. Mira, yo le insulté y me dijo: Dios te bendiga. Qué tremendo esta mujer, este hombre. Como dice la palabra, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debemos de hacer nosotros? Si tenemos dominio propio. Porque si alguien te provoca ahí, ay, hermano, estas manos da cosquillas, ¿verdad, mi hermano? Cuando alguien te insulta, la lengua pica, da un comezón de querer responderle 1000 palabras. Si llega a eso, las ganas de que usted le puede decir o de decir las mismas palabras, hasta peor. Y estoy seguro que alguien lo puede hacer. Si una persona quiere defenderse, se defiende. Ahora la pregunta es: ¿cómo nos conocen a nosotros? ¿Nos conocen como gente de Dios? ¿Hay un testimonio en nosotros que realmente el Espíritu de Dios está en nosotros? ¿O la gente dice: esa persona deja mucho de qué hablar? Y eso es duro, hermano. Eso es lo que pasó en la vida de Sansón. Pero aquí debemos de entender eso. Dios quiere hacer cosas maravillosas en mí, pero debo de tener entonces la unción y el carácter, para que sí, no vamos a llegar a caer de que un día vamos a estar sin la presencia de Dios. Amado hermano, es terrible, es duro eso. Entonces,
es mejor permanecer en la voluntad del Señor. ¿Cuántos entendieron algo? No creo que soy tan puntual aquí. Póngase de pie. Ya dieron un suspiro profundo. Usted ya estuvo. No seamos como Sansón. Porque es duro, amado hermano. Aquí en la iglesia cantamos bonito, se derrama la presencia de Dios, pero muchas veces no mostramos amor ahí afuera. Muchas veces la gente dice: no, esa persona, mira todo lo que hace, pero mira, moléstale un poquito, saca las uñas. Eso es duro. Pero en este momento digámosle al Señor: Señor, yo te creo, Padre, que tú quieres mover esta generación en unción. Si has buscado a Dios en oración, gloria a Dios por eso. Si has obtenido la unción de Dios a través de la oración, a través de ayuno, a través de vigilia, a través de la búsqueda, gloria a Dios. Pero ahora, si nos ha faltado carácter, debemos de pedir a Dios que Él nos dé carácter, o sea, el dominio propio. Hay siempre tentaciones del enemigo. El enemigo busca una entrada todos los días en nuestra vida. Pero hoy, en este momento, debemos decir al Señor: Señor, lléname de tu unción y ayúdame a tener dominio propio, para no poner en peligro la unción, para no jugar con la unción. Oh maravilloso Cordero, si te ha costado tanto de controlar tu enojo, quizá te ha costado de controlar un carácter prepotente, pero hoy dígale: Señor, Señor, cámbiame. Quizás hemos hecho locuras con el poder de Dios, al igual que Sansón. Pero hoy debemos decir al Señor: Señor, ayúdame, Padre, a no cometer locuras con la unción que has puesto en mi vida. Yo quiero tener éxito. Dígale al Señor: yo no quiero perder. Yo no quiero que un día voy a servirme como juguete del enemigo. No. Dígale: Señor, yo no quiero eso. Por eso ayúdame a mantenerme en una vida, Señor, lleno de tu presencia. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por darnos otro privilegio más de estar en esta noche, Padre bendito, en este lugar, Señor. Y aquí estamos, Padre de la gloria. Y en esta noche se ha cantado, se ha dado alabanza. Nos has dado tu palabra, Señor. Nos has dado completa la bendición. Y espero que estas vidas, Señor, puedan seguir llenando de tu presencia. Señor, que hayamos entendido, para recibir la unción de parte de ti, debemos de buscarte, debemos de congregarnos. Señor, hay tantas vidas que tienen anhelos buenos, pero el problema no te busca. Señor, pero haz entender, papá, tu palabra a todos nosotros los que estamos aquí, lo que necesitamos hacer para que seamos cristianos de éxito, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta hora, Padre. Muchas gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas a Jesús, hermanos, en esta hora.